Capítulo 8. Influir a distancia. En los dos capítulos anteriores invitamos su consideración de la manifestación de la influencia mental cuando el usuario del proyector de la fuerza estaba en contacto real con, o en la presencia de, la persona o personas que él tenía la intención de influenciar. En este capítulo, y en el que lo sigue, transmitiremos una consideración de la manifestación de la influencia cuando las personas afectadas están distantes en espacio de la persona que usa la influencia. El público común está familiarizado de manera general con los fenómenos del hipnotismo, y a un menor grado con los fenómenos de la fascinación en sus formas más comunes de magnetismo personal, etc. Pero con respecto al uso de la influencia a distancia, las personas son más o menos escépticas a causa de una falta de conocimiento del tema. Y todavía todos los días se traen a la mente del público nuevos datos y ejemplos de tal influencia, y la enseñanza de cultos diversos sobre estas ramas ahora aviva un interés nuevo en el tema, y un deseo de aprender algo referente a las leyes y los principios que son la base del mismo. Tan extraño como puede parecer a primera vista, los principios que son la base de la influencia mental a distancia son precisamente iguales que esos que son la base del uso de la influencia cuando las personas están en la presencia el uno del otro. Un pensamiento pequeño debe demostrar la verdad de esto. En el caso de la influencia presente, las corrientes mentales fluyen a través de un espacio que interviene entre las dos mentes. Hay un espacio fuera de las dos mentes a ser atravesado por las corrientes. Y el pensamiento de un momento le mostrará que la diferencia entre la influencia presente y la influencia distante es meramente una cuestión de grado, un asunto de un poco más o menos de espacio a ser atravesado por las corrientes. ¿Ve esto expresamente? Pues bien, entonces, dado el caso, se deduce que los métodos usados deben ser idénticos. Por supuesto, en el caso de la influencia personal, el efecto añadido de la voz, la conducta, los métodos sugestivos, el ojo, etc., están presentes, lo cual da el resultado obtenido más fácilmente, y causa que la condición de entendimiento mutuo sea más fácilmente establecida. Pero con esta excepción los métodos son idénticos, y hasta las ventajas que son resultado de la excepción mencionada pueden ser duplicadas por la práctica y el desarrollo en el caso de la influencia a distancia. Hay un número de métodos dados por las autoridades en esta materia de la influencia distante, pero todos están basados en los mismos principios mencionados en los capítulos previos de este libro, o sea, las vibraciones, las ondas telepáticas, la inducción mental, la concentración y la imaginería mental. En estas palabras usted tiene la clave del tema, el resto es todo cuestión de práctica y avance, y variación. Uno de los métodos más elementales, y todavía uno de los más efectivos conocidos por los ocultistas, es el de crear una imagen mental de la persona tratada, pues ese es el término común entre escritores modernos del tema, en el sentido de imaginarse estando sentado en una silla ante la persona que se trata de distancia. El tratador procede a dar ambas órdenes verbales, y al mismo tiempo dirige las ondas telepáticas hacia la persona imaginaria sentada ante él. Este proceso establece una condición psíquica entre el tratador y la persona real, aunque esta última pueda estar distante del tratador por muchas millas de espacio. Este fue el método de los magos antiguos y de los curanderos milagrosos, y siempre ha sido uno de los favoritos entre las personas que siguen estos experimentos, deseosos de mentalmente influenciar otros a distancia. Una variación de lo anterior, muy común en los tiempos antiguos, fue moldear arcilla o una figura de cera, llamándola por el nombre de la persona tratada, e identificándola en la mente e imaginación con la otra persona. Una variación también es notada en casos donde una fotografía, una mecha, una prenda de vestir, etc., es usada de esta manera como un vínculo psíquico entre las dos personas. Los practicantes de magia negra, brujería y otras perversiones corruptas de la influencia mental parecen preferir estos métodos, aunque, al contrario, son usados con los mejores resultados hoy en día por muchos para darle tratamientos beneficiosos a pacientes, amigos y a otros que están ausentes y desean bienestar. El único efecto que tiene la imagen mental de la persona, o la fotografía, etc., es el hecho de que por esta manera se establece un enlace de conexión psíquico a lo largo del cual viajan las ondas telepáticas más fácilmente. En las formas de tratamiento de arriba, el tratador trata con la imagen mental, la fotografía, etc., precisamente como lo haría si la persona estuviera realmente presente. Él se olvida por el momento que la persona puede estar a centenares de millas lejos, y concentra su influencia en la imagen, o la fotografía, etc., debido a que la imagen realmente es el punto de partida de la cadena psíquica, que conduce directamente hacia la persona.
El tratador envía sus ondas telepáticas hacia el objeto, y en algunos casos realmente le conversa, mentalmente, a la persona por medio del medio mencionado. Él puede dar órdenes, argumentos, reprimendas, convencimientos, etc., tal como si la persona estuviera realmente presente. En resumen, él hace como si la persona estuviera sentada ante él, completamente despierta, y receptiva a su influencia. Otro modo, empleado por otros, es empezar a lanzar ondas telepáticas hacia la otra persona, formando en la imaginación un alargamiento gradual de alambre psíquico compuesto de vibraciones de pensamiento. Esos que practican esta forma indican que cuando el alambre psíquico es proyectado suficientemente lejos, y viaja con velocidad increíble, y los conos en el contacto con la mente de la otra persona, el tratador siente una vez que el contacto ha sido establecido, una peculiar sacudida apenas perceptible parecida a la de una suave corriente galvánica. Luego el tratador procede a enviar sus corrientes de pensamiento por el alambre psíquico igual que si tuviera la persona ante él, como se describió en la parte de la fascinación, en un capítulo anterior. De hecho, tales tratamientos, y los demás mencionados en este capítulo, son realmente y prácticamente fascinación a gran distancia. Otra forma de tratamiento distante consiste en formar un tubo astral, mencionado en otros libros de esta serie. El tubo astral es establecido en una manera similar al alambre psíquico, y es proyectado hacia la persona deseada para influenciar. Se forma en la imaginación como un anillo de torbellino vortex ring, parecido al anillo pequeño de humo soplado por un fumador, solo que más grande desde unas 6 pulgadas aún el pie ancho o mejor, como el anillo de humo que es eyectado de la pila de una locomotora ciertas veces cuando sopla rápidamente. Este anillo de vórtice se ve después, en la imaginación, por el uso de la voluntad, alargándose con la forma de un tubo que rápidamente se extiende y viaja hacia la persona tratada, hasta cierto punto es idéntico al alambre psíquico. Este tubo es conocido por los ocultistas como tubo astral, y es utilizado en diversas formas de fenómenos ocultos y psíquicos, tal como la clarividencia y otras formas de psicomancia, psicoadivinación, como hemos descrito en nuestro volumen de esta serie, también denominada así. Esos que siguen este método de influencia distante dan cuenta de que reconocen la terminación del tubo por una sensación de cese y un sentimiento de entendimiento mutuo habiendo sido establecido entre ellos mismos y la otra persona. En algunos casos informan que son capaces de ver débilmente la figura de la otra persona en miniatura en el otro extremo del tubo, pero esto es indudablemente debido a la posesión de poderes psicománticos, repentinamente despertados al efecto. Una vez establecido el tubo, el tratamiento es procedido como si estuvieran en la presencia real de la persona tratada. En muchos respectos el alambre psíquico y los métodos de tubo astral son generalmente similares, y una declaración con respecto a uno es cierta del otro. Hay otros dos métodos frecuentemente usados en influencia distante que ahora describiremos brevemente. La primera parte de estos dos métodos consisten en sentarse o permanecer en un lugar tranquilo, mejor dicho en alguna parte en que pueda concentrarse, el ocultista adelantado puede encontrar paz en medio del ruido, y luego dirigiendo sus ondas telepáticas hacia la otra persona, forma en la imaginación una imagen mental de la fuerza volando desde usted hacia el otro, como las chispas diminutas de electricidad, o de un líquido finísimo. Esta imagen mental tiende a propinarle una fuerza concentrable a la corriente que las vuelve poderosas, y las envía directamente al lugar deseado. El segundo de estos dos métodos es ese usado por los ocultistas más adelantados que han avanzado más allá del uso de los métodos descritos ahora mismo. Estas personas simplemente se ponen de pie o se sientan en silencio y concentran sus mentes hasta que logran la condición de calma mental conocida para muchos como el silencio. Además crean una imagen mental fuerte de la persona tratada, rodeada por las condiciones creadas deseadas, o haciendo las cosas que desea que haga. Esta es una de las clases más altas de la influencia mental y realmente aborda una fase superior de la influencia que esa del plano mental como generalmente es conocida. Un cuadro de una persona sostenido en la mente en esta forma la persona siendo vista en perfecta y contundente salud, feliz y exitosa tiene tendencia a materializar las mismas condiciones en la persona en la vida real. Esta clase de tratamiento, sin embargo, es posible solo para esos de gran concentración, y quienes han dominado con maestría el acto de la imaginería mental, y quienes también poseen fuerza de voluntad creativa a un grado pronunciado. Cierto título de éxito en eso, así y todo, está abierto para casi cada estudiante que practica en estos términos. Antes de practicar cualquiera de estos experimentos, lea lo que hemos dicho en el capítulo en magia negra y blanca, y póngase en guardia contra utilizar el poder para propósitos malévolos, pues el destino del mago negro es uno triste.